Los valores éticos son principios que las personas utilizan para decidir qué acciones están bien y qué acciones están mal. Se dice que una persona actúa éticamente cuando aplica este tipo de valores en su comportamiento diario. Ejemplos son la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la integridad, la lealtad y la solidaridad. La ética es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del comportamiento de los individuos y la moral. Mediante la reflexión sobre la moral, cada persona debería encontrarse en capacidad de formar su propio criterio acerca de aquello que está bien o no, que es socialmente correcto y que no, y cómo podría perjudicar. Los valores éticos son valores inculcados durante todo el desarrollo de la personalidad del individuo y tienden a ser impartidos en casa, en el lugar de estudio o en el entorno en el que la persona se desenvuelva en general. ¿Cómo se aprenden los valores éticos? Comúnmente, los valores éticos se aprenden por la educación que las personas reciben en colegio y vida familiar. Por ejemplo, si un niño crece y se cría en un hogar en donde los valores éticos abundan y son enseñados a través de acciones de la vida cotidiana, el niño tenderá a comportarse de la misma manera. Estos valores pueden percibirse de distintas maneras por cada persona, ya que, al analizar la moral, cada individuo puede forjar una opinión diferente de lo que está bien o está mal según su criterio personal. Los valores éticos forman parte del día a día de las personas porque moldean la conducta y como consecuencia se define cómo actuar y reaccionar ante diferentes situaciones que pudiesen presentarse. Características de los valores éticos. Cotidianos. Los valores éticos se caracterizan por su cotidianidad, ya que son los que determinan cuáles serán las acciones que considera llevar a cabo una persona en específico. Bajo este contexto, se supone que gracias a los valores éticos cada persona toma en cuenta no solo su bienestar propio, sino también el bienestar colectivo, lo que debería llevarle a actuar con prudencia para evitar inconvenientes. Perdurables. Se trata de valores que perduran en el tiempo, ya que con el pasar del tiempo las prácticas o decisiones que ayudan a tomar se vuelven prácticas comunes en el individuo, y estas prácticas lo definirán como persona. Es muy difícil que alguien que tenga valores éticos realmente arraigados cambie de conducta repentinamente de forma definitiva. Bienestar personal. Obrar y vivir regidos por estos valores generan satisfacción en los individuos que los aplican en su día a día, gracias a que saben que con sus obras están logrando tener un comportamiento individual ejemplar y también logran generar bienestar colectivo, sin causar disgustos o problemas al entorno en general. Transmisión generacional. Los valores éticos son transmitidos de generación en generación tanto de manera explícita como implícita. Esto indica que su enseñanza se lleva a cabo no solo de manera teórica, como por ejemplo a través de la lectura o de información netamente documental, sino mediante el ejemplo dado por conductas y prácticas de la vida diaria. Relativos o absolutos. Los valores éticos se pueden clasificar en relativos o absolutos. Los valores relativos se refieren a aquellos que difieren en cada persona por la perspectiva que ésta tenga o su cultura. Se trata de valores personales. En cambio, los valores absolutos no varían según los puntos de vista personales, están establecidos socialmente y tienen mucho peso. Diferencia con valores morales. La ética analiza y estudia la moral y el comportamiento humano. Los valores morales se componen por un conjunto de reglas que son definidas por cierta manera de acuerdo con la sociedad que se esté estudiando. En este sentido, valores éticos y valores morales están sumamente relacionados, ya que la moral establece las normas y la ética estudia si su práctica es beneficiosa o no. La percepción de la moral y las reglas que establezca depende fuertemente de factores sociales y culturales. Por esto, aunque se influencien por la sociedad, los valores éticos son considerados como personales y permanentes en el tiempo, mientras que los valores morales son colectivos y establecidos por la sociedad.
y pueden cambiar a lo largo del tiempo en función de las costumbres practicadas. Ejemplos de valores éticos. Responsabilidad. A través del cumplimiento de compromisos establecidos previamente, como reuniones agendadas, quehaceres del hogar, trabajos pendientes, etc., se manifiesta la responsabilidad de una persona. Por ejemplo, alguien que tenga bajo su cuidado a un niño debe ser responsable para poder satisfacer a tiempo y correctamente todas sus necesidades. Honestidad. La honestidad reluce en una persona cuando sus actos son transparentes. Alguien que no oculte información ni sea mentiroso es una persona honesta. Por ejemplo, en el ámbito laboral, una persona que trabaja como cajero de supermercado, lo honesto es que reporte todo el dinero que se ha ingresado durante el día y no caiga en tentaciones de llevarse dinero que no es de su propiedad. En la práctica de la honestidad se dejan a un lado los intereses personales de los individuos y se da prioridad al cumplimiento de acciones que sean justas para todos por igual. Respeto. El respeto es otro de los valores éticos más importantes, ya que es la base para poder mantener buenas relaciones interpersonales. Este valor dicta el trato con el que se deben tratar a las personas, con la consideración y atención pertinentes. Un ejemplo claro se ve en los hogares, con el trato obediente y sin conflictos entre padres e hijos. Solidaridad. La solidaridad puede ser entendida como la colaboración y comprensión con la que se trata a alguien que pueda necesitar un apoyo extra. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento de luto, ser solidario puede consistir en hacerle compañía si la necesita u ofrecerse a resolver diligencias y papeleos, brindando toda la ayuda que sea posible. Otro ejemplo es cuando ocurre un desastre natural en un país. Los demás países alrededor del mundo pueden mostrarse solidarios enviando ayuda económica y humana. La aplicación de los valores éticos en la vida cotidiana son el sustento para una sociedad armoniosa, tranquila, con la menor conflictividad posible. Su puesta en práctica debe reflejarse tanto en el hogar como fuera de este, bien sea en el trabajo, en el lugar de estudio o en el área de recreación, entre otros ámbitos. Otros ejemplos de valores éticos: compasión, altruismo, inclusión, integridad, amabilidad, justicia, congruencia personal, respeto por los demás, servicio,